Empezamos nuestra segunda lección. El otro día había intentado convenceros de que pensamos con rayas, es decir, que la mente del arquitecto dibuja rayas para entender el mundo y para proyectar su mundo. Hoy haremos una segunda incursión. También tendremos que ir desde el mundo de Roma hasta el mundo de Le Corbusier, que es este compañero de dibujos que resulta tan agradecido. Y si la lección del otro día se podía llamar pensar a rayas, de una manera divertida, la de hoy se debería llamar, no sé, rayas de piedra. Se trata de saber cómo hemos pensado el mundo desde antiguo, desde hace 2000 años, haciendo rayas en y con las piedras, rayas que luego hacemos en nuestros papeles y que vosotros hacéis en vuestros cuadernos. Y quisiera empezar por dos dibujos de piedra que seguramente os son conocidos. Esta es la llanura de Nazca. Seguramente la recordáis, habéis oído hablar de ella. La llanura de Nazca en Perú. La llanura de Nazca, alguien, el pueblo Nazca suponemos, hizo hace mucho tiempo en la llanura una extraordinaria serie de líneas y algunas son heteromórficas, es decir, que alguien dibujó en el suelo, por ejemplo, un gigantesco mono de 200 metros de largo, un mono de 200 metros de largo en la llanura de Nazca. Dibujaron muchas otras cosas. Ahora estamos asombrados con las líneas de Nazca y la cuestión con las líneas de piedra en el suelo es que es muy fácil que se vuelvan sagradas. Nosotros pensamos que las líneas eran sagradas probablemente porque no sabemos qué eran y por tanto, como se manejaban fuerzas que desconocemos, pensamos, es una cosa mítica. Ahí hay fuerzas que desconocemos en sagrado. A mí lo que más me divierte de los monos y de todas las otras figuras de Nazca es que están hechas de una sola vez. Es como aquellas figuras de Paul Klee. Están hechas de una sola vez, nunca se cruza una línea con la otra y además nunca están cerradas. Es decir, que del culo del mono parte un camino que engancha con otro camino. Lo cual quiere decir que son recorridos, están hechas para recorrerlas. No sé cuál es el sentido o el sentido mítico de recorrer una figura de mono de 200 metros y probablemente no lo sabremos nunca. Pero la figura se convierte en casi sagrada. Es decir, estamos pasando de los geoglifos, ¿verdad?, en la tierra grabados, estamos pasando a los hieroglifos. A las rayas sagradas. Es muy difícil que las rayas en la tierra no se vuelvan sagradas. Haremos una figura contemporánea de esta para seguir con nuestro ejercicio de saber cómo podemos pensar el mundo con las rayas. Hace también 2500 años, pero ahora es un paisaje, no es peruano, ahora es un paisaje mediterráneo. Y aquí el mar Mediterráneo. Alguien decide, en este momento, trazar una nueva ciudad, una ciudad romana, una cuadrícula. Y lo hace, como en Nazca, haciendo rayas en el suelo, y esta vez lo hace con un buey que tira de un arado. Rayar el suelo con un arado, en latín, es delineo. Delineo, el verbo. La ciudad se delinea con rayas en el suelo. Por supuesto que es una cuestión mágica. Tiene que venir un augur, tiene que montar aquí un pequeño tinglado
y decidir dónde está el norte y dónde está el sur. Probablemente con el orto y el ocaso se maneja para saber cómo tiene que trazar el cardo de la ciudad. Trazará un cardo, trazará unos decumanos, habrá una puerta decumana, habrá una puerta marina, seguramente que da al puerto de la ciudad. Es más, habrá probablemente un foro. El foro, como su nombre indica, estaba fuera, pero luego acaba estando dentro, y quizá incluso haya un teatro. Como visto, esto se ha hecho con rayas en el suelo. Evidentemente, las rayas de la ciudad son sagradas. Son sagradas porque para los que delinean la ciudad, este mundo cerrado, no este mundo abierto, este mundo cerrado es el mundo de los hombres. Dentro de la ciudad, usando geometría, tenemos el mundo de los hombres, el mundo en que la tierra está medida. Geometría, la medición de la tierra. Bueno, quizá los romanos dirían agrimensura, la medición de la tierra. Y esta tierra medida es nuestro territorio, donde estamos seguros de las cosas, sabemos qué hacemos allí, sabemos cómo es el lugar y lo que la ciudad hace por nosotros y los deberes que nos impone. Lo que hay detrás, lo que está fuera de los muros de la ciudad, lo que está fuera del cerrado delineado, es un mundo de fuerzas desconocidas. Es decir, por aquí pues podíamos pintar, yo qué sé, a los cíclopes o a, yo qué sé, o a los lestriones. Fuerzas desconocidas, absolutamente. ¿Os acordáis del poema de Valentín Cavafis, ¿no? De cuando vayas a Ítaca, procura no encontrarte con los cíclopes ni con los lestriones, del señor Cavafis. Fuera no sabemos lo que hay. Claro que no sabemos lo que hay. Y claro que hay fuerzas desconocidas de las que no tenemos ni idea de lo que hay. Ya sabéis lo que hay fuera. Bueno, hay fuerzas terroríficas que pueden devorar la ciudad entera. Fuera está el misterio y dentro está nuestro mundo, el mundo de la razón, el mundo que mide, el mundo que corta, el mundo que separa, el mundo que dice cómo vivimos los hombres, ¿no? Delineo en latín, ¿no? Sobre estas dos piezas, sobre el templo en el foro de Pompeya y el teatro, quizá volveremos luego. La cuestión es que esta manera de ver el mundo, de verlo no ya a rayas, sino en una cuadrícula en la tierra, es algo que se va a extender durante siglos. Es algo que pertenece a muchos siglos antes de Cristo y seguirá después también. Sabéis que los españoles construyeron con esa cuadrícula pues unas, no sé, he leído en algún sitio que llegaron a construir 40.000 ciudades en América, 40.000 cuadrículas más o menos exactas, naturalmente siguiendo este patrón, ¿no? De manera que podemos seguir dibujando, de manera que alrededor de ese centro se volverán a extender las cuadrículas, pero esta vez de otra manera. Aquí estará el palacio del gobernador, estará el cabildo municipal, estará la iglesia, estará la cárcel y estará el mercado. Y luego habrá un trazado. Y ahora esto ya no es una raya en la tierra, que también. Ahora esto es un papel que hay que llevarse a América. Este es el río no sé cuántos y aquí están las montañas. Y este papel con esta traza cuadriculada, con estas 4 rayas, es fácil que se llame un rasguño.
el adelantado no sé cuánto se llevó al sur del Perú los rasguños para una nueva ciudad entre el monte y los ríos. De manera que las 4 rayas siguen pensando la ciudad. El Renacimiento del siglo XV había introducido novedades, y dentro de este mundo cerrado de los arquitectos y los constructores de ciudades había introducido novedades, había introducido sobre todo el diseño circular y el diseño con cuerdas. Había introducido grandes novedades. Por ejemplo, vamos a poner el cuadrado y bajamos el cuadrado, y sabéis que este es el rectángulo áureo, en el que la razón de esto con esto es el número phi, es decir, un número irracional, no sé si lo recordáis, es 1, 6, 18, 0, 3, no sé cuántos, el número de oro. Y eso se hace con una cuerda, es decir, un cuadrado, la diagonal y el cuadrado. Naturalmente, aquí vuelve a aparecer un cuadrado, y este es el número de oro, y aquí vuelve a aparecer un cuadrado, y este es el número de oro, y aquí pasa lo mismo. De manera que al final, con el número de oro, se generan figuras, ¿lo recordáis? Fantásticas, se generan las espirales del número de oro. Naturalmente el Renacimiento estaba fascinado por estas cosas, y dentro de la ciudad cerrada propondrá otra manera de entender el mundo con 4 rayas. Es decir, cuando Tomás Moro decidió inventarse la capital de Utopía, ese reino que no está en ningún lado, pero que es un reino perfecto, no solo es una ciudad latina, sino que es una forma social perfectamente estructurada por la geometría. Es decir, que ahora la geografía y la geometría son casi la misma cosa, y por eso la ciudad de de Tomás Moro es un cuadrado casi perfecto, ¿verdad?, que baja al río Anidro. Automáticamente los renacentistas pensaron que una ciudad cuadrada era interesante, pero más interesante sería una ciudad que tuviera un doble cuadrado. De manera que cuando el condottiero Sforza se convirtió en duque de Milán, le encargó al arquitecto una ciudad que llevara su nombre, Sforcinda. Sforcinda es un doble cuadrado, la geometría, ¿verdad? Las 8 puertas de Sforcinda, aquí están. Y sin embargo colocó en medio, otra vez, la plaza rectangular con el Palacio del Príncipe, el hospital que controla la circulación de la ciudad, la iglesia de la ciudad y los mercados. De manera que ahora la ciudad se ha vuelto una compleja geometría que utiliza el círculo, además, digamos, de la geometría del ángulo recto. Es verdad que los tratados de Filarete, del autor de Sforcinda, todavía están escritos a mano, y todavía no ha llegado Monsieur Vauban para inventarse las defensas de la ciudad, ¿lo recordáis? La única que se construyó casi perfectamente así, lo habéis estudiado, es Palmanova. Pero Palmanova está ya más sofisticada, ¿verdad? Palmanova, hasta donde sabemos, está montada en el triple triángulo. ¿Verdad? Es un triple triángulo, tiene 9 puertas, es muy complicada. Pero con todo, ahora me gustaría volver a la ciudad romana que habíamos dibujado antes. La ciudad era Pompeya, ya lo habéis adivinado, por el Vesubio y los maremotos que destruyeron la ciudad, ¿no? Y me gustaría volver a
a dos rayas de piedra que están allí. Y para eso me voy a ayudar de vuestro amigo Le Corbusier, el maestro, que nos enseña a todos a cómo se piensa con 4 rayas en un cuadernito la realidad del mundo y cómo de ese mundo se sacan las ideas con las que uno puede proyectar. Es decir, que si queremos volver a esa Pompeya con su Cardo, sus decumanos, su foro, su templo de Apolo y su teatro griego, seguramente sacaremos una nueva lección de lo que son las rayas de piedra. Me gustaría empezar por el teatro griego, las rayas de piedra. Si tuviera que dibujar muy sencillamente un teatro griego, pues diría, bueno, es una cosa así. Círculos de piedra. El arquitecto ha hecho círculos de piedra en la ladera. Ha hecho escamna en la ladera, ha cortado la ladera y ha hecho círculos de piedra. Y esos círculos de piedra se asoman ¿a qué? Se asoman a un tenderete que proyecta una sombra, una esquené. Lo que va a pasar debajo de la raya de sombra, debajo de la esquené. Y la gente se va a sentar en los escamna. Y aquí va a pasar, hacia el siglo V a.C., el gran milagro de la civilización occidental. Vamos a rebobinar. ¿Conocéis el mito de Edipo? Es decir, Edipo fue desterrado para evitar la profecía que dice que Edipo matará a su padre y se casará con su madre. Es adoptado por unos reyes vecinos, escapa a la muerte y acaba matando a su padre y casándose con su madre, con lo cual atrae la desgracia sobre la ciudad. ¿Lo recordáis? Bien. Esto es un cuento que ya está en la Ilíada, es un cuento del año 1000 antes de Cristo. Es un viejo cuento, una vieja fábula. Y de repente, hacia el siglo V, Sófocles y compañía deciden que lo van a poner en escena. Deja de ser un cuento y pasa a ser un escrito. Ahora está escrito en griego en un rollo. Luego el cuento está escrito. Y lo que es el auténtico milagro es que lo representan unos actores. De manera que el cuento se hace realidad y aparece aquí, aparece Edipo, aparece Layo, aparece Yocasta, aparece en escena todo el problema y lo que es más importante, 3, 4, 5.000 personas que están sentadas en esas rayas de piedra se dan cuenta de lo que pasa. ¿De qué se dan cuenta? De que yo soy Edipo. Todos somos Edipo y el destino ineluctable de Edipo es el destino de todos nosotros. Y de repente lo que era un cuento que flotaba de padres a hijos se convierte en una representación que afecta a 5.000 personas. ¿Y eso gracias a qué? Pues eso gracias a estos aristas de piedra de geometría perfectamente circular. De manera que este es uno de los ejemplos fantásticos de cómo unas rayas de piedra, ¿verdad?, con una geometría impecable, consiguen cambiar la imagen del mundo y la imagen que tenemos de nosotros. Y empieza la filosofía del yo, ¿verdad?, en la Grecia antigua. Claro, si fuéramos a la ciudad romana, encontraríamos que los romanos han hecho algo más con esa esquené, esa escena griega. Los romanos han montado aquí, para su teatro romano, han montado su propia escena. Y la escena romana, como sabéis por los teatros romanos, bueno, no hay más que irse a Mérida o a cualquier otro sitio para verlo, es una arquitectura helenística con las columnas de los templos. La escena romana es una fachada de templo
en la que se va a desarrollar la gran historia que han inventado los griegos. De manera que lo que era el templo se ha convertido, o sea, lo que era el trazado mágico y sagrado del templo, ahora se ha convertido en el templo de la inteligencia, de nuestra sagrada inteligencia. Eso los griegos lo expresaron estupendamente. Dijeron, nuestra sagrada inteligencia se llama Palas Atenea. Es decir, la diosa que nació de la cabeza de Júpiter, de la cabeza, hija del dios todopoderoso y de la ninfa Metis, de la ninfa Astucia. De manera que el poder y la astucia juntas producen la sagrada inteligencia con la que ordenamos el mundo. Ese es un tema precioso. Los romanos pensaron dotar esto de una escena romana y cogieron, como no, los viejos templos griegos en su helenismo tardío para montar esta escena. Que el mundo de los romanos era el mundo a través de las columnas, eso lo entendió nuestro amigo Le Corbusier muy bien. El espacio donde estaban las columnas, lo sabéis por la historia del arte, se llamaba el estilóbato. Es decir, bazos el espacio, estilo columna, el sitio de las columnas. De manera que cuando Le Corbusier hizo su viaje por el Mediterráneo, nos contó el mundo griego, que luego cogen los romanos y su escenario romano, es un mundo que ciertamente tiene por escenario general al Mediterráneo, las islas, el Egeo, los restos. Pero Le Corbusier en sus croquis, en sus contadas rayas con las que nos cuenta lo que él piensa de los romanos y nos enseña a pensar a los romanos, dirá algo más. Bueno, este es el mar griego, pero el mundo griego es este otro. Hay un espacio para las columnas, este es el mundo de nuestra civilización. Y estos son las efigies de nuestros dioses. Nosotros somos los que miramos el mundo a través de nuestras columnas. Es decir, aquí está nuestro templo, aquí está nuestra razón, aquí está nuestra divina inteligencia. Y afuera está el Egeo. De nuevo, este es el mundo en el que nosotros nos pensamos como griegos o como romanos, o si me apuráis, como occidentales. De manera que creo que el dibujo de Corbu nos enseña cómo pensar el paisaje, cómo pensar el mundo y sobre todo cómo pensar cómo la piedra tallada ordena nuestra noción del mundo. En sus viajes iniciáticos y en sus viajes posteriores, el señor Le Corbusier hizo algo más que ver el papel de las columnas y acordarse de ellas después. Quizás si volvemos a Pompeya, vaya, tengo que volver a dibujar la ciudad con su cardo, su decumano, su foro, su templo de Apolo y su teatro griego y su porta marina y hasta su Vesubio si queremos. Se fijó ciertamente en el espacio de las columnas y se fijó en este foro, en otros elementos que hay aquí. Cuando Le Corbusier dibujó en sus cuadernos de viaje el gran espacio ciudadano, el centro rectangular de esa ciudad de los latinos, la dibujó efectivamente como un patio columnado, es decir, con las columnas al revés, para adentro. Dibujó naturalmente el templo de Apolo con sus columnas, aquí estarían los arcos, pero se entretuvo extraordinariamente en contarnos que aquí había tres capillas
3 espacios basilicales y se interesó extraordinariamente por los ábsides, por estos espacios, que le parecieron arquitectónicamente el vacío interior que respondía de alguna manera a esas piezas extraordinarias que eran las columnas del templo. Se fijó en los ábsides. ¿Sabéis que el ábside es también un corte de la piedra? El ábside en las iglesias cristianas que tomaron de la basílica es exactamente un trozo de una bóveda circular de piedra al cual se añade la ventana mística por la que entra el sol naciente, la idea misma de Dios. Y la exacta geometría con que está cortada la piedra de este trozo, de este cuarto de esfera, esa magia que hace que la piedra cortada con estricta geometría se mantenga de pie, es algo que los romanos y los cristianos tomaron de estas exedras y estos ábsides basilicales y luego duró casi 2000 años como el sitio por excelencia donde nos relacionamos con las fuerzas que desconocemos. Porque este cuarto de esfera de piedra cortada geométricamente se ha convertido en un lugar que concentra toda la posibilidad de las fuerzas que desconocemos. No deja de ser una pregunta importante, pero es obvio que si quieres tener un sitio en el mundo en que quieras, yo qué sé, pedir a Dios que no se muera tu hijo, este es el lugar exacto para hacerlo. Esto impresionó a Le Corbusier y todavía le impresionó más que este ábside, le impresionó todavía más el inmenso ábside de la Villa Adriana, el gran ábside al final del estanque Canopo, un inmenso ábside que podría haber contenido una gigantesca bola, no tan grande como la del Panteón, pero casi como la del Panteón, en el que aparece otra vez el contacto con la divinidad a través de una estrecha puertecita que conduce a una curiosa luz. Le Corbusier dibujó el ábside del Canopo de Villa Adriana, hizo un esquema y dijo, bueno, el ábside sí, es el cuarto de vuelta, y en ese cuarto de vuelta hay un túnel, hay una bóveda, y esa bóveda se prolonga una especie de bóveda vertical, de manera que aquí hay una luz que entra por detrás de ese túnel. Y se quedó con esta idea. Vio los ábsides, vio la Villa Adriana, le entusiasmó como para dibujarlo en su cuaderno. La gran forma absidal del Canopo, hizo su cuestión, y más tarde, cuando le dijeron que tenía que hacer en tiempos de expiación de posguerra una iglesia votiva, reutilizó esto que había visto y estas rayas con las que había pensado la magia de los espacios absidales del Canopo y la magia de los espacios absidales del Foro de Pompeya. De manera que para hacer su nueva iglesia decidió que podía poner este elemento, que lo podía volver a traer. Y además lo podía multiplicar. Podía hacer 2 ábsides canópeos y también podía hacer 3. Y ya sabéis la iglesia que estamos dibujando. Es decir, y decidió que su iglesia, que tenía que sustituir a la demolida ermita de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, podía tener sus 3 formas absidales.
y dibujó el contorno de su nueva iglesia, de su nueva capilla votiva. Es una capilla votiva como la del Canop, es decir, un espacio al que se va de vez en cuando y un espacio mágico de peregrinación. De manera que montó aquí sus nuevos lucernarios, sus 3 grandes lucernarios, ¿verdad? Montó aquí sus 3 grandes lucernarios y luego montó como recordáis, la gran cubierta y el muro que cerraría a Ronchamp. Ven que aquí estarían los bancos, el altar. Esta es la cuestión con la que quería terminar. El ojo del arquitecto ha visto los ábsides de Pompeya, ha visto el ábside del estanque Canopeo de Tívoli, de la Villa Adriana. Lo ha notado todo en su cabeza y en su cuadernito, como vosotros. Y cuando le hacen un encargo tan difícil como un edificio religioso a Le Corbusier, que no era nada religioso, pero que entendía que con las rayas se podía construir un edificio divino, nunca mejor dicho, decide poner en práctica con esa imaginación que es un corta y pega, que decía vuestro amigo Immanuel Kant, hace un corta y pega de todas esas cosas que ha visto, ¿no? Y vuelve a proponer desde esta fantástica escenografía de los lucernarios hasta el triple ábside que luego se abre en esa especie de fantástica barca voladora de Ronchamp. De manera que con esto se trataba de deciros una vez más que cuando las rayas en el cuaderno han visto la realidad, es estupendo que la imaginación siga adelante y produzca nuevas cosas. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos un rato para la clase y vuestros trabajos. Al salir, tener cuidado con los cables.